estar con ustedes. Ito na ang mga idol, ang pinakaabangan natin, ang main event. Pactado a Ito ay 12. bakbakan ni Pedro Taduran El versus filipino Gustavo defendiendo Perez. el título Ito ay de las bakbakan ng 105 Pilipinas libras de versus cintura de Mexico, mga internacional idol. de boxeo. Nagbabalik ang tambalan ng Combinación de manos de Pilipinas Gustavo versus Pérez. Mexico. Es una buena pelea. Número 15 rankeado Pérez. Para sa hindi nakakilala kay Pedro Taduran, mga idol, ang Pilipinong boksingero dyan is ang naka blue trunks, tapos ang Mexicano is ang naka black trunks. Relativamente similares. Es un peso que si bien por ser chico se dan Pero poco magaling knockout, din itong Taduran tiene Mexicano, mga un idol. porcentaje de knockouts en su Ang récord. laban pala ito, mga idol, is para sa titulo ng IBF sa minimum weight division na kasalukuyang hawak ni Pedro Taduran. Ito ay isang world title fight, mga idol, kaya ito ay scheduled for 12 rounds ng bakbakan. Ito pala ang latest fight natin ngayon, April 4, 2026. Un Filipinas-México también ya dice mucho, ¿no? Claro. Es una rivalidad histórica. Porque incluso Manny Pacquiao se enfrentó a muchos mexicanos, venció a muchos mexicanos. Perdió contra mexicanos. Sí. Claro. Perdió en una de las peleas contra Eric Morales. Fue un digno rival contra Manny Pacquiao. Uno de los 10 mejores peleadores de México, además. Con Juan Manuel Pacquiao Márquez. Márquez. Claro. Uy, Combinación de pinasukan manos si de parte Taduran de dun, Pérez. mga idol. También Margarito. Antonio Margarito contra Manny Pacquiao. Que pelearon a las 154 libras, por cierto. Ajá. En Dallas, en Arlington. Makamay din itong si Perez, mga idol. Primer asalto del combate, bien al cuerpo ahí con la mano izquierda Pérez. Está bien recuperado Pérez, de perfil zurdo. Más alto que Yung Taduran. double jab, pumasok kay Taduran. Parang nag-iba yung fighting style ni Pedro Taduran ngayon, ng mga idol. Ahí está. La mano derecha. Iba yun rin yung ginamit niya kay Sinjero No na lo estilo. esperaba más Pérez. Parang sobrang aggressive yun na walang ano, bitaw lang ng suntok. Hindi kagaya ngayon na medyo may inaabangan si Taduran. Va a sonar la campanita. Dame Ito na, mga idol, round number 2. 10-9 para Pérez. Me gustó lo que hizo, tuvo buenos movimientos defensivos, bastante parejo la primera mitad del asalto, pero Ayon después sa como que unofficial leyó bien scorecard, a mga idol, Taduran is en lamang ese si primer Perez round, dun con sa las mejores manos del round del 1. asalto. Pero unofficial yan, mga idol. Round 2 de la pelea, señores. Saca la Scorecard derecha. yan lang yan ng ano, ng mga hurad o ng mga commentator sa laban. Zurdo Nice contra body zurdo, by te Taduran. comparte el cuerpo ahora Taduran. Napapasukan kasi si Taduran ng mga jabo ganyan. Sí, al menos en el primer asalto no le queda grande el escenario a Pérez. Kaya hindi ata makalapit ng masyado si Taduran, mga idol. Kaya nababara siya sa ano, sa jab nitong si Perez. Ahí está. Namumula ng mukha ni Perez, mga idol. Rápido los dos, explosivos. Mabilis din kasing kamay nitong Mexicano, mga idol. Caminando Nice. bien en el cuadrilátero. Pérez usando el ring inteligentemente. Y lo bien que sale, ¿no? Cuando lanza Taduran hace bien los movimientos de cintura y se mueve bien, gira bien. Volvería yo enseguida con un contragolpe, como para darle realmente provecho a ese buen movimiento defensivo. Uy, body shot. Tinamaan na naman si Taduran ng body shot, Segundo mga idol. asalto del combate. Yan ata ang game plan nila para manghina ng maaga itong si Taduran. Mag-i-invest sila sa katawan. Sí, se Ahí pega, está, se intercambio de mueve. golpes. Sí. Muy buenos movimientos laterales de Pérez. Sí, muy bien. Tremenda capacidad técnica del mexicano. Hit and run lang ang ginagawa ng Mexicano, mga idol. Oh. Va al recurso del clinch. Ahí está a la Y ya izquierda, le llamaron señores. atención, ¿eh? Sí.
Ya le llamaron atención y me imagino que Parang may bahagya ng pamamaga sa el ano, referee estará bien pendiente. sa kaliwang mata ni Taduran, mga idol. Ya llegó el Napapasukan Chulo, kasi siya ng y mga lo está sulit na suntok sintonizando. nitong Venía Meksikano. bien knockout, Chulo te decía. Y vamos a completar esto después de la pausa. La recta final. Smiley Pérez a la pausa. Representando Ito na, mga idol, round number al boxeo de 3. Puerto Rico, sino a toda Latinoamérica. Sumugod agad si Taduran, mga idol. Gigil na gigil. El boxeo boricua. Nos quedamos cortos en Nauutakan kasi siya nitong Meksikano, mga idol. Hindi sumasabay sa laban yun. Lumagapak sa luna. Pero sabi ni ref, nadulas lang daw ito, mga idol. Hasta Japón, donde nos está viendo y viendo sobre todo a tu compañero de equipo Smiley Pérez. Así que te mando un abrazo en nombre de todo el equipo de ESPN Knockout, Chulo. De verdad que eres un caballo pura sangre. Aquí estamos en el tercer asalto del combate. Y claro, por supuesto, su equipo de trabajo completo. Tutico, Tutiquín, todos allá en sintonía. Mautak itong Meksikano, mga idol. Oh, pag makasuntok, alis agad. Yun ang fight plan nila ng Meksikano eh. Hindi sumasabay. Aunque Pérez también lo hace bastante bien, pero vemos a un Taduran más comprometido en hacer daño. Más certero, como que encontró. Parang nag-init na dito si Taduran, mga idol. Está llegando, que lo que Yung Pedro Taduran na kilala natin, yung naging estilo niya dito sa labang ito, mga idol. Ahora veo algo, está cortando un poco mejor el ring. Masyado no nang se lo vende agresivo. todo, va atrás de Pérez Muy todo el yun, tiempo, pero pasok. por lo menos ahora está llegando, Bien ahí. que no pasó los asaltos bueno. anteriores. Cuidado. Conectando mejor el Y a filipino. la contra de Pérez. Tremenda pelea, tercer asalto del combate, Uy, señores. nice job by Taduran. La derecha que llega limpia al rostro de Pérez. Le mete Ganitong presión estilo sa Taduran. ang kilala nating Taduran, mga idol eh. Sí. Ahora, fíjate que se desplaza menos Pérez. Yung agresibo talaga. Yung bitaw ng suntok. Como dice Chris, haciendo el ajuste. Y está a la derecha de Smiley Pérez. Enrojecida la parte del rostro del filipino. Magulang din itong Cuidado ahí la cabeza. Meksikano, mga idol. Parang kiniklip niya yung kamay ni Taduran para magka-injury. Ganyan ang mga galawan ng veterano eh. Parang binabali nila yung kamay Pero ng lo que kalaban. estoy viendo, Jorge, es como, Kita Smiley ninyo yun kanina. camina Yun, pinasukan al na lado naman de si la mano de Taduran. buena mano izquierda, Yun, nice counter by Taduran. Pumasok yung straight. al lado de Sí. la mano de poder de Taduran. Tendría que hacerlo al otro lado, ¿no? Recta ahora final de este mejor, asalto. Taduran, Sí. Nice. Vamos a irnos al pausa, regresamos. Vamos Y ito al na, mga idol, round number 4. Krishnamurti, dame luz. Uy, nice body by 10-9 Taduran. para Taduran en el round 29, tarjeta a favor del mexicano hasta el momento. Sa round 3 lang lumamang si Taduran sa official scorecard, mga idol. Creo que ya da un Sa round paso, 1 at sa round 2 kay corta mejor Perez. el ring, Sa round 3 kay Taduran. Y como que ya no puede Kaya naman escaparse naging tanto agresibo itong si Pérez, Taduran, mga idol. Kung obliga más a Sí. plantarse, ikukumpara natin sa round 1 at round 2. intercambiar. Sí, y Nag-iba también, yung estilo ni Taduran. perdió un poco Ito yung ginagamit niyang estilo sa hapon eh, kay Shinjuka. La manera a la distancia, la que Mabilis queda din yung Taduran, si Shinjuka. Tapos yun, permite que Pérez se le kumama. vaya con Overhand. con esos pasos laterales. Y ahí creo que es que lo está encontrando más. Ahí está de nuevo, señoras y señores. El Ahí está. cuerpo Sunod ang body shot ni Taduran, mga idol. Claro. Tingnan niyo itong Meksikano, mga idol. Parang yung depensa niya, yumuyuko na siya kasi nasasaktan na siya sa mga banat sa katawan eh. También Jorge, Sa mga body shots ni leí Taduran. el hecho de que el referee Oh, le llamó la atención body al puncher clinch, din kasi yan eso si está usando Pedro como una Taduran, mga herramienta idol. también. Exactamente. Dentro de su plan de Abusó eso, pelea. Luis. Abusó y ya se la sacaron. Entonces lo dejaron con una herramienta menos y se está notando. Le pusieron la tarjeta Ahí está. amarilla y lo pararon un poquito. Uy, yun. Straight. Oh, izquierda, rápido, Pasok ng Taduran. straight, mga idol. Izquierda de nuevo. Busca el uppercut ahí. Smiley Pérez.
Bien, ahí la... Y fue al Señores, cuerpo. le está Bagsak si dando- Perez mga idol. Y no se Sí. sabe Naglag kasi sa connection ko. Bagsak. Sí. Oh my God. Wow. Round 4 mga idol ha, bumagsak sa una. Primero el cuerpo, llega tarde el árbitro. Naglag kasi hindi nakita. Se baja primero, ¿verdad? Bumagsak mga idol. Como que queden Sí. cuclillas y después Taduran Pero- le mete una descarga. Sayang na hindi natin nakita yung unang pabagsak ni Perez. Va hacia atrás. Bubagsak ka na. Está matando. Sí. Yun, binabana. Oh, yun, buna. Sa katawan mga idol na yupi. Parang delayed. Yo creo que se va a levantar, ¿eh? Nang lambot eh. Ya lo veíamos Se va a advirtiendo. Sabi ko na nga ba eh, sa katawan siya nasaktan kanina. Esto es cuestión de tiempo, ¿eh? Pangalawang pabagsak na ito sa round 4 mga idol. Va encima Ito, Taduran. tatapusin na ata ni Pedro Taduran to. Uy, masyadong mababa. Uy, save by the bell mga idol. Termina el asalto. Ito mga idol oh. Yun. Body shot pa lang nagpabagsak dun mga idol. Tapos sinudsunuran. Oh my God. Acaba. Ito na mga idol, round number 5. Hindi talaga ng mga body shots ni Taduran mga idol. Kagaya ng sinabi ko nga dun sa Chris. umpisa pa lang ng round 4. Parang yumuyuko na masyado itong si Perez eh. Y ahora, respecto a la pregunta Dinidepensa que ng hacías, kanyang hay que ver katawan. que están Doon pala siya recuperados bumagsak. tan. Pérez, que hay que decir, no fue knockout con manos a la cabeza, o sea, no está mareado, no está sentido, sino que es al cuerpo la cosa, ¿no? Ahí es donde está dolorido Pérez. El tema aquí es la potencia, señores. Hindi na siya Y es que tatantanan ni Taduran sa ganyang él sitwasyon niya toca, mga se idol. mueve, pero cada vez que descarga el poder, Tadurán es otra cosa. Se nota. Parang la itong forma de power acción ni de él, Taduran mga idol y los nag-improve golpes, over time. Busca destrozar, busca hacer daño. Kasi parang mas tumatagal itong si Taduran na naging champion. Parang mas na-develop yung power niya. Totalmente en la larga distancia, usar el ring, tratar de recuperarse lo más que se pueda después de esas dos caídas en el asalto anterior. Ahí está de nuevo. Maski na Mexicano eh, yumuyupi kay Taduran eh. Con Pérez, y es que no tiene Izquierda poder en las potente. manos. Y esto Claro. se lo siente Tadurán y viene hacia adelante sin problema ninguno. Le está Yun. metiendo presión Taduran, Bagsak ¿eh? na naman mga idol. Toda la lona de nuevo. Bueno, No, no, dice que Dice fue un que se rebote. caída. deslizó. Sí. Creo que pisó Preparó. fuera del ring con una pierna. Nadulas lang daw sabi ni ref. Pero sumuntok sa Taduran nung time na yun mga idol ah. Taduran, Kala ko el filipino, sa suntok yun eh. uf, ha sentido el olor a sangre. Ojo. Smiley se resiste. Yun, Cuesta counter. Izquierda potente. Tinanggap ni Taduran yung jab pero ang overhand cortar el pumasok. ring, ¿no? Como decíamos, otra Uy, yun, vez buscaba- tinamaan na naman ng straight mga idol. Y les digo un dato. Lo que, Manny lo que pasa es Pacquiao que eso tumbó a Juan Manuel Márquez. Yun, katawan na naman mga idol. Y Márquez se levantó para empatar la pelea. Qué pelea pero esa, bueno, wow. bueno. Juan Manuel Márquez es otra cosa. Inaangat ni Pedro Taduran ngayon ang bandila natin mga idol ah. Marami kasing Pilipino na dumadayo na tatalo. Kaya ko sinasabi na inaangat ni Taduran yung bandera natin dito sa ibang bansa. ¿Cuánto puede Al cuerpo. Pérez aguantar ese ritmo de correr? Mm. Le mete el jab ahora, Pérez. Casi que sobrevive en este asalto. Al cuerpo de nuevo, bien Pérez. Ha manejado bien el caos. Smiley Pérez. Y termina. Entonces, Y ito na mga idol, round number 6. al sexto asalto del combate. Sacando la mano Nasa derecha. kalagitnaan na tayo ng laban mga idol. Taduran. Taduran hace lo correcto tampoco, también no se desespera, lo cual es correcto. Bien la izquierda ahí. Body shot by Perez. Cuerpo. Ganito pa rin ang estilo ni Perez mga idol. Takot na takot eh. Ayaw talagang makipagsabayan kay Taduran. Hit and run lang yung kanyang ginagawa.
Combinación de manos, bien ahí de Smiley. Porque también, Jorge, hay que saber mitigar. Mas maganda dito, dagdagan pa ni Taduran yung pressure niya kay nitong si Perez. Oh. Nayuyupi bawat tatamaan ni Taduran eh. Kapag tatamaan ni Taduran, nayuyupi itong Meksikano mga idol. Ahí Eso se es da parte cuenta del Pérez. boxeo. Es para ese lado que tiene que caminar cuando se Mabilis lo lang para talaga el itong lado Meksikano. de- Mabilis tumakas. de Taduran, No, casi ahí es siempre complicado. le entra el recto. Bien ahí de izquierda, Pérez. Izquierda. Pero es potente la descarga de Taduran. Se ha recuperado. Smiley. Tiene un poco inflamada la parte Uy, derecha de su naniko, hombro. mga idol. Cuidado ahí con el Oh. antebrazo. Le dio Naniko. el codo, pero Halatang halata yung siko niya. descaradamente. Pero parang si Terminator itong si Taduran mga idol. Baliwala lang mga ano. Yung mga tama sa kanya, baliwala lang. Combinación de manos. Es parte de Pérez. Derecha de Taduran que mete Yun. presión infernal. Oh, La combinación de Pérez y lo correcto que ha hecho Smiley es quedar fuera de la zona de confort de Taduran, donde conecta los mejores golpes el filipino. Salir de ahí, eso es muy importante. Sexto asalto, mitad de camino, señores. Última pelea de la noche. La pelea estelar en acción. Uy, yun! Tumamang straight mga idol. Sapul sa buka. Kinain yung A Smiley. lip straight mga idol. Ganda ng timing. Tremendo, venía siendo un buen round, pero Si Bay Double pa. De verdad que sí. y Ese espíritu Ito de mga idol, round number 7. Pérez, uno no puede atreverse a Lubhang decir aquí se puede maswerte terminar la itong pelea. si Perez mga idol. Palaging na si Bay Double Un claro dominio sa kanyang de bawat Taduran. knockdowns. 3 times na bumagsak itong si Ahí está la tarjeta de Chris Namudio. Pérez Alvarez mga idol. Sexto asalto, ¿no? 58 Y el tema- 53 a favor de Taurán. Y el tema, señores, aquí es sencillo, es poder. Yo creo que tiene un boxeo espectacular, Pérez. Un boxeo muy bonito, de buen movimiento, pero es... Cuando Yun. tú sientes esa mano Oh. potente como ahora mismo, Tumama. La mano derecha. Tumamang hook naman mga idol. es muy Se complicado. tambaleó un poco Pérez, cuidado. Es más, Taurán está un poco jugado a eso, a recibir alguna mano con tal de que no está haciendo mucho foco ni le está dando mucha importancia a la defensa porque ya lo probó a Pérez y como decís, Jorge, se nota que no le hace daño. Yun! Yun! Nayupi mga idol! Isang magandang straight sa katawan mga idol. No, no, Parang fue un golpe. No hubo grabe ang tulis ng suntok na yun mga idol. Sí, realmente que sí, le están contando. Yun, tinigil na nga ng referee ang laban mga idol. Parang sa kidney yun tumama. De Taduran. Y Ganda creo que nung tusok na yun mga idol. Congrats Pedro Taduran. Thomas Taylor Inangat mo hace lo ang correcto, bandila ng Pilipinas once again. porque ya Thank you. Smiley